Vamos a hablar en esta edición que es jueves, los diálogos, los coloquios con Juan, a propósito de nuestro invitado que lo tenemos todos los jueves, el embajador Juan Álvarez Vita, historiador, lingüista, profesor universitario y un permanente promotor del desarrollo humano y de la alerta a los conflictos que se están presentando, a las tensiones en América, en el Medio Oriente, en Europa, pero también en nuestro país. El embajador, en una entrevista anterior, el jueves, si no me equivoco, fue antes, alertaba a la clase política de nuestro país de la situación en la que estamos ingresando, esa tensa situación social que está viviendo nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo, y la presencia del Papa, ya está ingresando ya el embajador, lo estamos viendo en interno, y la presencia del Papa también en los grandes conflictos como Gaza, como Ucrania. Y en la edición de ayer miércoles dimos a conocer, gracias a los colegas de Vatican News, de un mensaje muy breve, pero muy puntual y preciso del Papa, nuestro compatriota León XIV, con respecto a la situación bélica y en especial de Gaza, que es una situación bastante compleja, y en la que los grandes perdedores es la ciudadanía que no tiene nada que ver con estos conflictos generados principalmente por temas políticos y económicos, evidentemente. Vamos a escuchar al Papa porque ya lo tenemos al embajador en interno para conocimiento de reiteración a todos ustedes, amigos televidentes. Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre. Davanti al Signore Onnipotente che ha comandato non ucciderai e al cospetto dell'intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire. Rinnovo l'appello al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale. Puntual y preciso, como decíamos, y le damos la bienvenida al embajador en este coloquio de los jueves, coloquio con Juan. Embajador, bienvenido. Como Sí, siempre, buenos días, Abriendo Néstor. Puertas. Un saludo también muy especial. He escuchado que tenemos también seguidores en el Japón y me complace en este contexto informarte que se han comunicado conmigo dos personas filipinas de lengua española que todavía se conserva en ese archipiélago. Así que resulta interesante ver cómo los adelantos científicos nos permiten prácticamente en tiempo real estar en contacto con todo el planeta. Las palabras del Papa que acabamos de oír realmente constituyen un condensado, un discurso muy completo, porque está abogando, en primer lugar, por el respeto que toda persona humana se refiere a su dignidad, es decir, está apelando a lo más sacrosanto que tiene toda la doctrina universal de los derechos humanos, ¿no? Universalmente reconocido, que esos derechos reposan en la existencia de la dignidad que tiene el ser humano. ¿Y por qué razón? Simplemente por
que somos seres humanos. No podríamos entrar en un programa como este de tan corta duración en consideraciones filosóficas o de otro tipo. Pero el Papa ha puesto ahí muy bien el dedo en la llaga, en el punto central. La invocación a una solución diplomática también. Esta es una intervención no solamente principista, sino que indica una actitud perseverante de la diplomacia vaticana, que yo noto que el actual Papa está incidiendo ya con más intensidad en esos aspectos diplomáticos, y dada toda esta enorme crisis que se agudiza día a día, yo creo que la diplomacia vaticana, por sus especiales características, está llamada a tener un papel especial en lo que esperamos que algún día llegue esta solución, a ser una solución. La mención muy específica al derecho internacional humanitario, que tendríamos que decir para los que no son especialistas en este tema, esa terminología se usa para referirse al respeto a los derechos humanos en tiempos de guerra. Entonces, en ese mensaje que hemos oído hace unos instantes, el Papa condensa la posición que el Estado Vaticano tiene en relación con la crisis, y aquí concretamente sobre Palestina, ¿no? La situación que se está viviendo en el Medio Oriente, que es uno de los puntos que abordaremos en esta jornada tan interesante. Y creo que podríamos quizás alterar el orden, ya que hemos empezado y estamos hablando de la situación en Gaza. Podríamos empezar a abordar este coloquio, Néstor, considerando lo que está pasando ahí, no solamente en Gaza, sino también la reacción internacional. Un análisis que vengo haciendo de la situación, que la hago todos los días, me hace discrepar un tanto de los análisis de carácter político que hacen algunos comentaristas, periodistas, ¿no? Yo no coincido exactamente. Yo pienso que el periodista tiene la obligación de transmitir con la mayor exactitud y claridad posible lo que ocurre. Sin embargo, también en estos problemas yo estoy convencido que todos los seres humanos tenemos también obligaciones de carácter humano y tenemos el derecho a recibir información clara, precisa, pero en muchas oportunidades la lectura de la prensa en general me lleva a tener muchas dudas acerca de si realmente las fuentes a las que se suele recurrir son exactamente imparciales como debería ocurrir en una profesión tan noble como es la del periodismo, porque además van creando y tienen mucha influencia en la vida interna de cada país y en la vida internacional también. Lo que ocurre en estos días con relación a la crisis en el Medio Oriente es sumamente preocupante. El bombardeo que se ha producido hace poco en Qatar, ¿no? Donde, como todos sabemos, este país está cumpliendo una función muy importante como mediador entre Israel y Palestina para buscar una solución, pero el disparar proyectiles que hoy día, dentro de los grandes avances pues que hay desde con una computadora en cualquier lugar del mundo, se puede
dirigir con bastante exactitud los proyectiles y echar abajo, como ha ocurrido, ¿no? Encontrándose en esos momentos algunos representantes de Hamas, ¿no? Están en conversaciones con esas autoridades árabes. Realmente es una situación que nos lleva a pensar cuál es el límite, hasta dónde va a llegar, porque a esto tenemos que sumar el ultimátum que el primer ministro israelí ha dado a la población de la Franja de Gaza para migrar, es decir, un nuevo éxodo de personas, porque están dispuestos a ir, como dicen, hasta el final. ¿Qué es lo que ocurre? Una misión independiente de las Naciones Unidas ha sido muy clara en decir que estamos frente a un caso de genocidio. Entonces el genocidio, y en una forma lenta, estaría pues indicando ya una situación que podría rayar en una normalidad de carácter psicológico, ¿no? Recurrir a ese tipo de matanzas que en el fondo son muy parecidas a las que el pueblo judío sufrió en la época de Hitler, ¿no? Yo no puedo dejar de evocar las dos visitas que hice al campo de concentración de Mauthausen en Austria, ¿no? Que me han dejado siempre muy marcado hasta el día de hoy. Entonces, pensé que no sería testigo nunca de algo parecido, pero ya prácticamente hay un consenso de que lo que se está haciendo en la Franja de Gaza es un genocidio. Un genocidio donde los que más sufren son mujeres y niños, ¿no? Todos los días hay informaciones, pues el número de muertos va aumentando. Ayer ha habido más de 69 muertos, ¿no? De los pocos hospitales que están funcionando ahí, el número de heridos a los cuales no se puede atender, dan una visión dantesca de la situación. Por otra parte, el presidente Trump, considerando que Israel es su principal aliado en esta cuestión, ha dicho que no tenía conocimiento de ese ataque, y prácticamente como lavándose las manos en esto, pero creo que ha sido un paso muy negativo. El presidente Trump ha dicho que no le ha gustado, pero al mismo tiempo parte en misión hacia esos dos países, hacia Qatar y hacia Israel, el secretario de Estado para Relaciones Exteriores. Y ahí una de las declaraciones que ha formulado, y que voy a buscar el texto para no alterar nada, pero aquí el señor Rubio se entrevista con el primer ministro israelí. Ambos van a rezar al muro de las lamentaciones en Jerusalén, donde los medios de prensa señalan que Rubio y Netanyahu se acercaron con un kipá en la cabeza. Bueno, eso es una norma que hay que respetar cuando uno está en Jerusalén. Al acercarse al muro de las lamentaciones, sea cual fuere en sus creencias religiosas, tienes que estar con la cabeza cubierta con ese kipá. Pero no significa un cambio de convicciones religiosas. Esto hay que señalarlo con toda claridad por parte del señor Rubio. Pero lo interesante es que Netanyahu, y aquí voy a leer, se refirió a Rubio como
comillas, amigo extraordinario de Israel, y que su visita muestra la fuerza de la alianza Israel-estadounidense. Bueno, esto es, creo que, tan claro, corto y conciso, pero en sentido contrario a lo que ha dicho el Papa, ¿no? Aquí hay una alianza, pero no en el marco que podríamos decir hay una coincidencia con el mensaje papal, sino todo lo contrario. Y También en esa línea, Juan, embajador, el Papa invoca en la parte final del mensaje al papel diplomático. Entonces la pregunta es al diplomático, Juan Álvarez Vita, ¿qué tanto poder puede tener la diplomacia en la solución de estos temas bélicos que no son de ahora y que tienen ya una presencia en el tiempo? Y no solamente hablo del tema Palestina-Israel, sino también el tema de Ucrania, que son los dos temas más visibles para la humanidad. sí, bueno, ¿cuál es el papel diplomático? Yo voy a contestar casi en primera persona. No voy a decir que todo el mundo esté de acuerdo con eso. Hay quienes pueden pensar que el diplomático debe ser como el soldado que avanza, termina, cumple las órdenes y no discute. Yo no podría vender mi alma a ningún gobierno si es que yo sé que está atentando contra los derechos humanos. Ante todo, más que ser un colaborador en la política internacional, yo creo que uno debe mantener siempre su integridad ética. Y si yo estoy en funciones y recibo una orden contraria a mis principios, pues me siento en la obligación de decir, señor, yo no soy el funcionario indicado para cumplir con esto. Ya en mi vida profesional he pasado por experiencias que podrían recordarle a muchos lo que estoy diciendo, pero el diplomático debe buscar la buena relación entre los pueblos, la buena relación entre los estados, pero dentro de principios éticos. Si no es así, yo creo que no es legítimo obligar a un funcionario diplomático a cumplir. El servicio diplomático no es un servicio militar obligatorio, es un servicio de defensa para los valores de la humanidad y de defensa, naturalmente, de los intereses propios del país al que está representando. Eso es lo que yo podría responderte con relación a tu pregunta. Y yo pienso que cuando el Papa León XIV se refería al papel de la diplomacia, se está refiriendo a una diplomacia que tiene un fondo ético. Lo que ocurre es que, en mi opinión, el señor Rubio está o actuando con una visión equivocada o tiene una visión distinta de la que la mayoría de la población del mundo tiene en este momento en lo que se refiere a la situación en Gaza, ¿no? En este contexto también hace muy pocos días ha votado una resolución relacionada con el reconocimiento de dos estados, ¿no? O sea, el reconocimiento de Israel y el otro es el reconocimiento de Palestina como estado. Lo interesante es que ha sido aprobada por 142 votos y en contra 10 y 12 abstenciones. Abstenciones que se pueden entender de diferentes maneras, pero aquí han votado en contra de que Palestina sea reconocido como Estado. Me sorprendió mucho que esté encabezada por Argentina, ¿no? Aunque, digamos, la unidad de criterio que tiene el actual gobierno argentino con
con respecto a este problema en el Medio Oriente. Todos lo sabemos. También hubo una ministra de Relaciones Exteriores argentina que presentó su renuncia y yo la entiendo. Entiendo porque hay ciertas cosas en las que uno no puede ir contra su propia conciencia. Y la conciencia también creo que es la primera autoridad que toda persona, no solamente los diplomáticos, en cualquier profesión que tenga, debe seguir y abordar. La lista de los países que votaron a favor de no reconocer a Palestina, aparte de la Argentina, Hungría, Israel, Micronesia, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Tonga, Estados Unidos. Y ahí termina los que votaron a favor de que no se reconozca a Palestina. Entonces, es un grupo minoritario de países, ¿no? De los cuales, si se preguntan dónde está Micronesia, dónde está Palau, dónde está Papúa Nueva Guinea, dónde está Tonga, es decir, la mayoría de las personas van a decir no sabemos, ¿no? Ni en qué continente están, lo cual indica también, en función al número de habitantes que tienen estos países, pues que es una posición muy minoritaria. Y esto me trae sobre el tapete. El día 15 de este mes se ha conmemorado el Día Internacional de la Democracia, que ha sido prácticamente inadvertido por la mayoría de las personas. Pero si no hay al mismo tiempo una democracia al interior de los estados, estamos viendo también que no hay una democracia a nivel internacional, porque mientras que subsista la posibilidad de que cada uno de los estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad tenga el derecho a veto, es un arma que va a ser utilizada y de la cual con mucha dificultad se van a desprender. Casi sería, como dice un viejo refrán español, como pedirle peras al olmo. Los estados, los 5 grandes, no van a renunciar a su posibilidad de manejar al mundo, a veces con el criterio de un solo país, que por otra parte es ejecutado por una sola persona. Entonces, yo creo que la opinión pública, en este caso de Estados Unidos, porque es el estado que más gravitación tiene en el mundo, creo que la opinión pública pues es muy importante, y en este sentido también un adecuado ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, ¿no? También hemos visto cómo el presidente Trump ha presentado una demanda contra el diario de New York Times. Entonces, vemos pues que los problemas relacionados con la libertad de prensa no son solamente de algunos países, sino es algo muy generalizado, porque se tiene conciencia de que a través de la prensa se pueden manipular las voluntades de gobernantes y, en fin, es tener un poco la sartén por el mango y el mango también. Es un viejo canto de una opereta. Y dueño y dueño de la sartén también. Y dueño de la sartén. Así es. Sí, y a propósito de Trump, embajador, de Donald Trump, otro foco de tensión está en América y está en esta parte del mundo con Venezuela, tensión también, y en la que, como usted bien señala, el tema de los temas bélicos tiene mucho que ver con los derechos humanos, y usted es un especialista en este tema. ¿Qué puede pasar en Venezuela, que es, creo, el peligro más latente de una intervención bélica por parte de Estados Unidos? Bueno, todos los especialistas en armas señalan que es clarísimo
los equipos que Estados Unidos ha desplazado en dirección hacia Venezuela, que están ahora en el Mar Caribe, ¿no? Son equipos preparados para un eventual desembarque. Entonces, aquí lo que primero tenemos que ver es, nadie en su sano juicio podría decir que el presidente Maduro es un presidente legítimo. No. Hemos sido testigos de todo el fraude que se ha producido ahí. Entonces, en eso hay coincidencia de criterios con lo que dice el presidente Trump. Pero yo no estoy tan seguro de que realmente Venezuela sea la vía principal para el ingreso de drogas hacia Estados Unidos, ¿no? Me parece que eso podría ser, digo, todo en condicional, porque es muy difícil llegar a tener una apreciación cabal de todo, por razones que ya he mencionado, la manipulación de los medios de comunicación, etc. Entonces hay una exigencia de Estados Unidos a que Maduro no siga enviando drogas, pero yo creo que todos querríamos ver pruebas así contundentes, ¿no? Que digan tantas drogas, qué tipo, etcétera, se ha probado este es el camino, ¿no? Se estaban utilizando las guerras como una especie de, perdón, las drogas como una suerte de arma ofensiva contra Estados Unidos, ¿no? De primera intención, parecería que las drogas son elaboradas en otros países, ¿no? No tanto en Venezuela. Con esto no estoy saliendo en defensa del señor Maduro, no, pero creo que debemos ver también esto con mucha imparcialidad y serenidad, porque el presidente Maduro quizás tenga la oportunidad de levantar un sentimiento nacionalista en su propio país, que naturalmente podría redundar en beneficio político de él, ¿no? Aparecer como el defensor del pueblo de Venezuela, de la independencia de Venezuela, sentirse el segundo Simón Bolívar de la historia venezolana o cosas por el estilo. Creo que esto es un juego sumamente peligroso. Además, ya hemos señalado y recordado que Maduro tiene dos aliados muy importantes. Uno es Rusia y el otro es China, y también Corea del Norte. Tienen también una capacidad militar considerable como para poder hacer estallar pues, el polvorín que nadie quiere al final. Pero se está jugando con la vida tuya, con la vida mía, con la vida de todos, y no tenemos mayor posibilidad para manejar las cosas, ni poder manejar nuestro propio destino, sino que estamos en las manos de un puñado de personas que no están manejando el mundo como debe ser. Y esto es algo preocupante. Ya van 3 embarcaciones que el presidente Trump echa abajo, y siempre es, bueno, que están transportando drogas, ¿no? Cuando le han preguntado, ¿pero qué drogas son? Bueno, vean ustedes, están flotando en bolsas de diferentes tipos de drogas ahí en el mar después de la explosión de esas embarcaciones, pero no hay pruebas así claras de que esa sea la real motivación. Hay algo muy concreto, que Trump está decidido a echar abajo, a como dé lugar, al presidente Trump. Que si los medios que está empleando son los adecuados, si son santos o no son santos, pues tendríamos que ver más allá de los medios cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no?
las consecuencias en general para América Latina, para Hispanoamérica. Y recordemos que Trump es una persona muy contradictoria también. En un momento dado dijo, nosotros no necesitamos a América Latina para nada. Son los latinoamericanos los que nos necesitan a nosotros. Pero si así fuera, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que es todo lo contrario. Sí le interesamos, sí saben que tenemos también un cierto peso específico, no como el que tiene Estados Unidos. No todo el continente americano, ni siquiera unido, podría ir bélicamente contra Estados Unidos, pero no se trata tampoco, nosotros somos la única región del mundo que está libre de los peligros atómicos, ¿no? Porque no los fabricamos. En ese sentido, sí, es un éxito cuando tenemos que hablar del Tratado de Tlatelolco, ¿no? Sí funciona y hasta ahora, por lo menos, dentro de este terremoto que está destrozando el derecho internacional, pues esperemos que no se llegue a extremos lamentables, ¿no? Pero dentro de este panorama mundial tenemos que considerar también, bueno, está Gaza, está el caso de Palestina, la reacción que los países árabes pueden tener, Arabia Saudita, que es un país que está considerado como el aliado principal que Estados Unidos tiene en esa zona, pero todo tiene un límite. También la solidaridad humana puede tener sus topes. Y si esto lo vinculamos con otras áreas que también hay con gran tensión, como el caso de la OTAN y Rusia, pues estamos realmente en una situación sumamente peligrosa en todo sentido. También tendría que referirme a hablar sobre el caso de Ucrania y Rusia, ¿no? Uno tiene que recurrir a muchas fuentes para poder ver de alguna manera más imparcial este problema que hay entre la OTAN y Estados Unidos principalmente, la posición que tomó Rusia, ¿no? Los rusos y quienes siguen con alguna atención y profundidad este caso no pueden dejar de recordar porque hubo un incumplimiento por parte de los países de la OTAN de no expandir sus fronteras, ¿no? Yo creo que esa es la madre del cordero de problema que hay entre Rusia y Ucrania. Todos somos testigos de cómo Ucrania está prácticamente en ruinas, no tanto como Gaza, no, pero sí, pero ¿y cómo podemos explicar que Ucrania haya atacado hace 2 días una importante refinería petrolera rusa, ¿no? Quizás la más importante que tiene Rusia. Entonces, ¿de dónde están sacando esas armas? ¿De dónde provienen? ¿No? La política que el presidente Trump tiene de minimizar a los rivales tiene también un precio muy alto, porque la gente, el ser humano, no se deja pisar con facilidad como él pretende. Yo creo que todo este recrudecimiento que está ocurriendo en el conflicto de Rusia y Ucrania, que podría ya extenderse, ¿no? Porque esa incursión con drones hacia Polonia, que de acuerdo con todas las informaciones han sido enviadas por Rusia. Entonces, bueno, ¿qué cosa significa esto, no? Un aviso también, como diciendo, tú podrás decir todo lo que quieras, que tú vas a solucionar el problema en una semana, apenas asumas la presidencia de los Estados Unidos, pero no te olvides que yo soy el presidente de Rusia, ¿no?
y que tengo también muchos años de experiencia política. Así que manda tú en tu casa que yo mando en la mía, ¿no? Y así no podemos ir por un buen camino. Por eso es que este discurso que ha hecho el Papa Luis XIV me parece muy adecuado, la diplomacia. Pero los métodos que se están utilizando en este momento no podría yo calificarlos de diplomáticos. Correcto. A través de amenazas y Cierto. y métodos inaceptables, ¿no? Cierta la lectura. Y si llegamos a nuestro país, en la entrevista anterior, embajador, hablábamos de esa atención y esa alerta a la clase política de nuestro país, y creemos que la atención en nuestro país también es preocupante, no solamente ya para la clase política, sino para para todos los habitantes, para todos los peruanos. ¿Cuál es la lectura que tiene, principalmente desde la visión del especialista en derechos humanos, de lo que está ocurriendo en los últimos días en nuestro país, el tema de las AFP, el tema de algunas acciones de corrupción en el más alto nivel? Y hablábamos en la anterior entrevista, embajador, de Nepal y de Indonesia, principalmente de Nepal, con el grupo de la generación Z que está conformada por los jóvenes. ¿Cuál es la visión, cuál es el análisis de la situación de nuestro país, embajador? Bueno, la impresión que yo tengo es como que la clase política en general no está viendo realmente lo que ocurre en el país. Están empeñados más en una lucha política, en ver cómo hundir al otro. Están pensando en la reelección que pretenden algunos de los actuales congresistas. Tienen la mente colocada en sus beneficios personales. No hay síntomas de una mirada profunda al interior del país, al interior mismo de muchísimos barrios de Lima, ¿no? Yo conversaba hace poco con unos amigos suizos que han venido a visitarme y me decían, aquí uno se puede sentir como en Europa, ¿no? Hay barrios donde se vive como en el primer mundo, pero otros donde las carencias de viviendas adecuadas, de salud, de educación, ¿no? Esto es la antítesis de lo que un gobierno debe trabajar. Todo gobierno, todo grupo social, todo grupo económico debe considerar que la manera de progresar auténticamente y de mejorar cada uno de estos grupos es apoyando al otro, apoyando en todo sentido, y dará resultados económicos y de todo tipo a favor del desarrollo y del progreso. Con la pandemia hemos tenido una experiencia realmente muy importante, pero al final parece que no se tiene conciencia, ¿no? Hay casi una visión como diciendo solamente existo yo y lo demás funciona de una manera separada. Yo creo que reflexionando sobre el mundo en general y sobre el Perú en particular, yo diría que estamos en una crisis permanente, pero la crisis peruana tiene algunas particularidades, ¿no? No se tiene en primer lugar conciencia de la historia. Muchas veces se habla de los problemas del país y se menciona desde la República, como si el Perú hubiese nacido en la República. No, Perú es un país muy antiguo que tiene muchas virtudes enormes y otras que no lo son.
Por ejemplo, uno de los síntomas sería lo que ocurre con Machu Picchu, ¿no? Que ya eso es el caos, la explotación de unos hacia otros, y no miran que mantener las cosas así solamente va a perjudicar no solamente al turismo de Cusco, sino al país en general, ¿no? Y esto es un poco lo que yo veo, lamentablemente, sobre el caso peruano. No hay un interés en eso. Cada uno tiene la visión centrada en su futuro y nada más, pero no se dan cuenta de que el futuro de uno depende también del otro. El mismo panorama electoral, ¿no? Con tantos candidatos que lo único que van a hacer es conducir un poco más, pueden acelerar este deterioro que se ve en la sociedad peruana. No obstante que desde el punto de vista económico ya parece vislumbrarse que las políticas han sido adecuadas en un sentido, y como ya en alguna oportunidad me he referido también, hay que hacer que este país que es tan rico en recursos naturales distribuya también de manera más adecuada para terminar con estas lacras. Y en este contexto, la corrupción para mí es una de las violaciones a los derechos humanos más grandes, porque eso es el decantar de todo lo que podemos tener, donde se vea, por un lado es el narcotráfico, por otra parte la crisis política, la minería ilegal y muchas cosas, pero en el fondo esto podría tener una solución política con un buen gobierno y con una mejor educación cívica y ética en la población, que haga que los peruanos nos sintamos dueños de nuestro propio destino. Pero cuando vemos que prácticamente no se respeta nada, sino se hace hasta las últimas leyes solamente en favor de determinados intereses, pues entra también una desazón en la población. Falta también aquí robustecer el sentimiento de lo que somos, porque no somos el último país del mundo, no somos cuando uno toma un periódico o ve por la televisión, prácticamente el 95% de las noticias son malas, negativas, pero también hay que resaltar, hay que levantar nuestro propio espíritu para hacer caminar y que podamos lograr alguna vez salir, por lo menos en parte, del subdesarrollo en el que estamos viviendo. Que yo creo que una de las luchas principales es contra la corrupción, pero esto requiere hasta una simplificación de lo que se viene conociendo como la tramitología, porque ya el ciudadano común y corriente se ve pues acosado por todas partes, ¿no? Entonces dice, ¿cómo soluciono esto? A través de la corrupción. ¿Cómo evito un juicio? ¿No? Por ejemplo, en el caso de la institución de la conciliación extrajudicial, ¿no? Que es otro tema, Ahora, claro. Ese es otro fracaso, porque lo que se ha hecho es más bien congestionar, porque hay un trámite más que realizar, y los conciliadores judiciales, extrajudiciales no están cumpliendo con su misión. Y es corrupción en todas sus letras, todas las palabras. Pero también está la criminalidad de todo tipo, embajador, que está afectando la estabilidad de todos los peruanos, las economías ilegales que están finalmente imponiendo condiciones y que se refleja en un parlamento totalmente comprometido con la impunidad y con la criminalidad. Situación difícil de estos días, como ve las salidas, las alternativas a estos temas en el futuro inmediato, y no esperar
a abril del 2026, que se dan las elecciones y que hay una decepción también por parte del electorado con respecto a lo que es la democracia representativa. Entonces son situaciones difíciles que comprometen a todos los peruanos. Así es, y lamentablemente lo que estamos conversando en este momento, Néstor, hay otro dicho que se me viene a la memoria: una golondrina no hace el verano. Tendríamos que recurrir a la unión de muchas golondrinas para producir un movimiento que haga superar esta situación tan difícil que estamos viviendo. Como tú bien dices, la criminalidad, el sicariato, la delincuencia, todo también tiene un origen no completo, no completamente enfocado en situaciones de corrupción, pero en gran medida sí, porque todo eso se ha fomentado también siempre por cuestiones que son completamente ilegales. Cuando no ha sido el narcotráfico, ha sido el oro. Es como si el mal uso de las riquezas que tiene el Perú fueran precisamente nuestra mayor calamidad. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Y lo cierto es que la clase política que está presente en el Congreso, en el Ejecutivo, están de espaldas a la realidad de nuestro país y a los intereses de la mayoría, y hay incluso hasta actitudes de provocación que eso lo señalan los especialistas por parte de quienes están teniendo el poder, que se agrega a eso un comentario como diplomático, embajador, a esta solicitud de viaje de Dina Boluarte a las Naciones Unidas, y la pregunta que se hacía un peruano de a pie en horas de la mañana decía: y bueno, ¿y para qué está la presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué papel tiene la diplomacia en la representación de los intereses del país? Considerando que Dina Boluarte, así lo decía, tiene que estar acá en el país para enfrentar los problemas. ¿Eso es posible? ¿Eso es correcta esa situación? ¿Es prescindible la presencia de Dina Boluarte en las Naciones Unidas y que asuma esa representación, la diplomacia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador? Bueno, en este contexto yo diría que nadie es imprescindible en ningún sitio, pero tenemos que considerar que los efectos de la participación en las Naciones Unidas, sobre todo en momentos en que se realiza la Asamblea General de la ONU, a mi modo de ver, sí es muy conveniente para el país que esté ahí representado al más alto nivel, y en este caso es por la Presidenta de la República. Creo que tenemos que ser conscientes también de que alguien dice, bueno, la Presidenta en estos momentos debería estar aquí para solucionar los problemas que tiene el país, pero es que en esos 5 días, ¿no? Porque ella estaría viajando el domingo y regresando el jueves. En 5 días ella no va a poder solucionar los problemas que estamos viviendo. Pero sí puede tener muchas ventajas porque es una oportunidad para que el Perú ocupe las primeras páginas también de los medios de difusión internacionales. Entiendo que la presidenta también se va a entrevistar con un grupo de empresarios iberoamericanos que tienen interés en hacer inversiones en el Perú. Yo creo que su presencia ahí, no diría que indispensable, pero mucho más efectiva por el carácter simbólico que tiene, si es que ella misma participa de esto. Yo creo que
mirándolo desde ese punto de vista, no existe razón como para negarle el viaje a la presidenta, ¿no? Claro, seguramente que no va a ocurrir eso, considerando la actitud que tiene el Congreso con respecto a la presidencia. Pero el peligro, ya este es un comentario de comunicador, de periodista, embajador, el peligro es que puede al regreso encontrar un país en llamas, Dina Boluarte. Esa es una posibilidad que está latente en estos momentos, considerando las tensiones que se han ido formando en torno a diversos hechos generados principalmente en el Ejecutivo y en el Legislativo. Pero veamos a la luz de los hechos qué es lo que va a ocurrir. Este fin de semana hay algunos anuncios de movilizaciones, principalmente de la generación Z. Las prioridades creo que están en la decisión, en todo caso, del equipo, no solamente de la presidenta, sino del equipo de la que forma parte también Cancillería, ¿no? Bueno, la Cancillería es un órgano asesor de la presidencia. De acuerdo con la Constitución, corresponde a la presidenta decidir cuál es la política internacional. Eso es, la decisión no es responsabilidad de la Cancillería, ¿no? Salvo que la Cancillería dejara de ser lo que es y aconsejara mal a la presidenta, al jefe del Estado, o sea quien fuere. Pero con respecto a lo que tú dices, ¿qué pasaría si regresa y encuentra el país en llamas? Es que yo creo que el riesgo de que estallen las llamas puede estar, pero la presencia de la presidenta aquí o allá no va a tener un efecto decisorio como para evitar que se incendie algo que yo creo que puede ocurrir en cualquier momento, pero no lo podría colocar, digamos, desde mi óptica como un factor decisivo como para decir, no, la presidenta tiene que estar aquí, de todas maneras. Creo que podría ser una exageración, ¿no? No sé, no podría ser un vidente como para decir en estos 5 días que ella va a estar ausente si es que se va a producir el estallido en llamas, ¿no? Vivimos desde hace muchísimos años en un polvorín y solamente falta que alguien encienda un fósforo, ¿no? Pero cuándo se va a encender el fósforo, eso no lo sabemos. Totalmente, totalmente. Lo cierto es que la situación pues bastante difícil y lo que siempre decimos, ¿no? Que a veces hay hechos que provocan y desencadenan y esto puede ser algo de lo que esperemos que no ocurra, pero que está dentro de las posibilidades. Gracias, embajador. Gracias, como siempre, una entrevista extensa porque hemos hablado de tensiones en América, en Medio Oriente, Europa, de alguna manera, de lo que está ocurriendo en Francia y principalmente en nuestro país, la situación en la que los derechos humanos, de la que usted es especialista, está en juego, no ahora, está en juego de hace muchos años atrás y usted lo ha dicho también, no ahora, sino en ediciones anteriores, de la falta de atención a todos los peruanos, especialmente a los ciudadanos de a pie. Gracias, embajador. Vamos a estar atentos. Quizás el coloquio no sea del jueves, sino sea antes, como ya lo hemos hecho, de acuerdo a las condiciones sociales de nuestro país. Embajador. Encantado, Néstor. Siempre pensamos que estas entrevistas van a ser más cortas, pero ocurre no, las que condiciones no están. Las condiciones además no están. encontrar a un periodista que tiene muy buen criterio y conocimiento de las cosas
no es fácil, ¿no? A veces yo personalmente considero que aquí en este programa estamos trabajando por algo positivo para el Perú. Totalmente. Entonces ahí Por el estamos en desarrollo cualquier humano. momento del día o de la noche. Coincidimos totalmente, embajador. El desarrollo humano es nuestra preocupación y dentro del desarrollo humano está la defensa de los derechos humanos, de la que usted es una de las autoridades, no del Perú, sino del mundo, y eso lo dan fe no los peruanos, sino quienes podemos en algún momento conversar de diversos países del mundo. Gracias, embajador. Y antes, Hasta Néstor, cualquier momento, ya no esperemos el jueves para el coloquio, sino hasta cualquier momento. Gracias, embajador. quisiera hacer una precisión de medio Sí, minuto. adelante. No tengo ningún vínculo con la señora presidenta del Perú. Nos hemos saludado una vez rápidamente en una reunión, pero no he conversado con ella, no tengo ninguna razón, ni eso podría condicionar mi posición frente a lo que he indicado hace unos instantes. Correcto. Muchas gracias, Néstor. Válida la aclaración y la precisión. Estamos en bandos totalmente diferentes. Puede ser una lectura, embajador. Gracias, muchas gracias por la precisión Gracias. además. Un abrazo.